Ofrezco la palabra hasta por 5 minutos. ¿No? Ya. Diputado Chilin, 10 minutos. Diputado Chilin, hasta por 10 minutos. Le ofrezco la palabra. No. Yo pregunté, pero me dijeron que 10 ya era mucho. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como lo destacó el ministro de Hacienda en su introducción a esta sesión, este proyecto de ley de presupuestos tiene una característica esencial y que está en el mensaje del mismo en su primer párrafo. Está marcado por la llamada responsabilidad fiscal. Y es esta la razón por la cual este proyecto de ley de presupuestos ha sido muy aplaudido, por su austeridad, su prudencia, por hacerse cargo de la situación económica que vive el país, condicionada también por lo que ocurre en el mundo y sin duda por algunas situaciones internas que tienden a ser preferentemente destacadas por la oposición. Y es así, señor presidente, como este proyecto desde su primer párrafo dice que se propone iniciar un esfuerzo de reducción del déficit fiscal a razón de un 0,25% respecto del total. Sin perjuicio de eso, señor presidente, el presupuesto aumenta en un 2,7% real y no siendo esta una cifra boyante, centra, sin embargo, sus prioridades en lo que han sido las preocupaciones principales de la ciudadanía. Y es así como, por ejemplo, educación va a crecer un 6,2%, salud va a crecer un 4,8%. Las pensiones básicas solidarias van a crecer en un 10%. Recursos que también están reservados en el Tesoro Público de esta ley de presupuesto. Y ya se dijo en seguridad pública, que es un problema acuciante para una buena parte de la población. Hay recursos para incrementar la dotación de carabineros en 1.500 funcionarios, dotándolos además de 250 vehículos para que puedan desplazarse en el cumplimiento de su función. Y para el financiamiento de parte de este presupuesto, señor presidente, se autoriza a la Presidenta de la República para incrementar la deuda pública en alrededor de 11.000 millones de dólares. Tanto con recursos externos como internos, llevando el total de la deuda de 21,7%, que es lo que representa hoy día, respecto del PIB, a el próximo año un 25,2%. Todas estas razones, señor presidente, más el hecho del discurso recurrente que hay que dejar espacio a la inversión privada para la actividad económica y su dinamización, reduciendo el gasto público para que éste no sea el que presiona la inflación, hacen que, visto en general, este proyecto de ley de presupuesto sea razonable y que se le pueda apoyar con confianza. Pero también nosotros queremos decir, señor presidente, que con esta ley de presupuestos prudente, austera, que se hace cargo de la realidad del país, se le está dando una ocasión al sector privado, que es demostrar que realmente son el motor del crecimiento y del dinamismo económico y de la aceleración económica, para lo cual el Estado se retrae. Pero las ocasiones, señor presidente, no se presentan a veces 2 veces en la vida o 2 veces muy próximamente una de otra en la vida. Y yo creo que el sector privado tiene que mostrar que es capaz de aprovechar las ocasiones que se le dan. Si ello no ocurre, señor presidente, y como el pueblo no puede esperar en sus necesidades acuciantes, la próxima vez creo que, de no cumplirse esta previsión,
el fisco tiene que actuar, la inversión pública tiene que actuar, el Estado tiene que actuar. Y aquí hay un debate, sin duda, que de allá al frente van a acusar de ideológico, pero en realidad es un debate práctico, porque el comer es una necesidad de cada día, el transportarse es una necesidad de cada día, el estudiar es una necesidad de cada día, el sanarse es una necesidad, a lo mejor no de cada día, pero frecuente en cada una de las familias. Y todas esas necesidades se satisfacen cuando hay trabajo e ingreso en las familias. De modo, señor presidente, que el espacio que está dejando hoy día el gobierno y el sector público a la inversión privada, quisiéramos verlo realizado y no que sea un mero discurso ideológico como califican a aquel que pide la intervención de la inversión pública cuando las cosas no van todo lo rápido que se quisiera en materia de crecimiento económico. Señor presidente, este proyecto de ley de presupuesto está con algunas amenazas en el horizonte que me quisiera detener a destacar, porque no se van a jugar en este Congreso. Desde la oposición se ha dicho que se va a recurrir al Tribunal Constitucional, señor presidente, para eliminar una supuesta discriminación arbitraria que habría entre estudiantes de educación superior porque unos acceden a la beca X y otros acceden a la beca Y. Estas becas, señor presidente, existen desde hace muchos años. Nunca fueron materia de consideración como una discriminación artificial. Simplemente responden a distintos propósitos y a distintas necesidades. Pero si esta amenaza se cumple, señor presidente, y lo quiero decir con toda claridad para que nadie se llame a engaño respecto de cómo va a votar en estas materias, dada la situación de restricción económica, de prudencia y austeridad en el gasto, que todo el mundo le reclama a este presupuesto para cumplir una eventual manifestación del Tribunal Constitucional a favor de la idea de que son becas discriminatorias, lo que va a ocurrir es que se va a nivelar hacia abajo, hacia las becas de menor monto. Y yo espero, señor presidente, que la oposición se haga cargo de esto cuando vaya al Tribunal Constitucional, porque tienen la tendencia a sacarse el lazo hablando de libertades e igualdades en abstracto y no de las cosas concretas. Y por lo mismo yo quisiera solicitar a la oposición que considerara bien el paso de ir al Tribunal Constitucional para establecer artificiosamente que hay una discriminación entre las distintas becas que se consagran en esta ley de presupuesto. Y tienen también, señor presidente, otra tentación, que es ir al Tribunal Constitucional a alegar una vez más en contra de la glosa que permite el incremento de la gratuidad para los estudiantes de Chile, tanto en el nivel secundario, a través del aumento de la gratuidad en las escuelas particulares subvencionadas, llevando el total de alumnos beneficiados a 2.160.000 alumnos el próximo año en la educación particular subvencionada, reitero, y pasando de 140.000 a 280.000 estudiantes en la educación superior. Con el agregado que esta vez se ha buscado el modo de integrar a los CFT y a los institutos profesionales también en el beneficio de la gratuidad. Y también yo quisiera solicitarle por su intermedio, señor presidente, a la oposición que piense bien el perjuicio que le está provocando a estos estudiantes y a estas familias. Yo no dudo de su genuino interés por el progreso de la clase media, el avance de las familias, el acceso mejor a la educación, pero esto hay que demostrarlo con hechos, estimados colegas, y no
con el hecho de ir al Tribunal Constitucional a obstaculizar que haya 2.160.000 niños en la educación particular subvencionada gratuitamente y que haya 280.000 jóvenes en la educación superior gratuitamente. Y decir que se está discriminando a los IP y CFT de la gratuidad cuando se les está buscando incorporar precisamente y con la mayor celeridad. Diputado con cargo a la bancada, o si no a la presidencia, le ofrezco un minutito más. Muy bien. Entiendo que lo respalda por esta intervención. Sí. Por esta y por muchas más. Ya vienen otras. Ya vienen otras. Señor presidente, reitero la invitación a la oposición a considerar bien estas apelaciones, a mi juicio, indebidas, inoportunas y perjudiciales para la clase media, para los estudiantes y sus familias, tanto en lo secundario como en la educación superior. Y para no abusar del respaldo de mi bancada y de usted mismo, presidente, que me ha dado generosamente todos los minutos de que dispone para la discusión, quisiera referirme a algunas cuestiones que a mi juicio aún son susceptibles de mejoría por parte de la tramitación parlamentaria de la ley de presupuesto. En primer lugar, señor presidente, quiero informarle que voy a poner a consideración de la sala una indicación que busca rebajar a $1 el aporte a la justicia militar. Señor presidente, este Parlamento ha sido objeto de una burla permanente en relación con la necesaria, imprescindible e impostergable reforma del Código de Justicia Militar. Todavía no se puede entender cómo delitos que son del orden común, vulgares, tienen el honor de ser juzgados por jueces en uniforme. ¿De qué honor estamos hablando? Si son rateros. ¿Por qué los rateros tienen que ir a la justicia militar? O alguien que manejando borracho atropella, lesiona o mata a una persona. ¿Qué tiene que ver con la justicia militar? Y como el gobierno se ha comprometido en innumerables ocasiones, este y el anterior, a mandar la reforma y no la manda, yo creo que este Parlamento tiene que hacerse respetar y protestar y rebajar la partida de la justicia militar a $1. Es de toda justicia, señor presidente. Señor presidente, además vamos a hacer indicaciones para lograr flexibilizar los términos de la inversión de algunos recursos de los gobiernos regionales y en el Ministerio de Educación, de modo de dar la oportunidad a las personas que toman decisiones en esos niveles a actuar con mayor celeridad y con mayor ductilidad en la solución de problemas que son caros tanto a la prestación del servicio de educación como a la inversión de los gobiernos regionales. Son tal vez cuestiones menores, pero que tienen que ver con la eficacia en la ejecución presupuestaria. He dicho, gracias, presidente. Diputado, señor Jaramillo.